En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante este fragmento del Evangelio de San Lucas. Cuántas enseñanzas. Quizá la más llamativa, la que aparece en primer lugar, es el reconocimiento de un hecho que era sorprendente, extraño e incluso escandaloso. Las mujeres, algunas mujeres, acompañaban a Jesús con los 12 apóstoles. Así lo dice el texto. Escandaloso no por lo que hicieran, sino porque no era lo normal. La mujer estaba totalmente segregada. Incluso en las sinagogas tenían un sitio aparte para ellas, detrás de unas celosías, de unas rejas, para que ellas pudieran ver, pero no ser vistas. El hecho de que Jesús estuviera en su labor evangelizadora acompañado por mujeres, repito, era un cambio revolucionario y para algunos seguramente escandaloso. Del mismo nivel de escándalo que cuando iba a comer a casa de un publicano, a casa de un pecador. Estas mujeres además no solamente acompañaban al Señor, sino que dice que le ayudaban con sus bienes. Eran ricas, o por lo menos, si no eran multimillonarias, tenían posibilidades, porque de lo contrario no hubieran podido ayudar con sus bienes a los que no tenían esos bienes. De hecho, cita a una que seguramente era de una familia rica, porque era, dice Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, el administrador de Herodes. Es de suponer que el administrador de Herodes permitía que su mujer hiciera esto. Si lo permitía, casi con seguridad, es porque él mismo estaba de acuerdo. Y si él no lo podía hacer, era porque su trabajo se lo impedía o el Señor no le dejaba seguirle renunciando a ese trabajo. Mujeres que siguen a Jesús y que le ayudan con sus bienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto es llamativo, es lo primero que tenemos que destacar del Evangelio de hoy, pero ¿por qué? Si no nos hacemos esta pregunta, esto podría aplicarse a un grupo de hippies, a un grupo de saltimbanquis, de gente del circo. Oiga, ¿por qué motivo estas mujeres desafiaban la opinión pública? No sé si sus maridos, en el caso de que lo tuvieran, ¿por qué ayudaban a Jesús con sus bienes? Al principio del Evangelio está la explicación. Dice que iba de pueblo en pueblo predicando la buena noticia del reino de Dios. Es decir, estas mujeres que habían sido beneficiadas por Jesús con milagros de curación física o espiritual, estas mujeres eran conscientes del bien que hacía Jesús. No solamente ellas, también los apóstoles. Los apóstoles, en cambio, no dice el Evangelio que le ayudaran a Jesús con sus bienes, porque los apóstoles habían renunciado a todo, ya no tenían bienes. Los apóstoles estaban entregando su vida. Estas mujeres en este momento acompañaban a Jesús y le ayudaban con su economía. Los apóstoles ya habían dado todo. Unos y otros, los que se consagraban o los que ayudaban económicamente, lo hacían porque valoraban el trabajo de Cristo. Valoraban el servicio que el Señor ofrecía. Valoraban la evangelización. Jesús hacía milagros. Hoy diríamos que hacía obras sociales, aunque el milagro tenía un aspecto de obra social y muchísimo más. Jesús hacía milagros, Jesús predicaba. Y esta gente, apóstoles y mujeres, discípulos en general, hombres y mujeres, valoraban lo que hacía el Señor. Valoraban la evangelización. Ahora viene la cuestión para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Un amigo mío, franciscano de María, que me ayuda mucho,
generosamente, sobre todo con los gastos de nuestra televisión, su empresa ha empezado a ir mal, o al menos menos bien, debido a esta crisis ligada a la epidemia. Bueno, un día le dije, es mejor que reduzcas tu ayuda o que la suprimas. No quiero que tu generosidad te implique un problema. Nada más lejos de mí que agobiar a la gente. Su respuesta fue inmediata. Lo que usted hace para evangelizar vale más que cualquier otra cosa. Siga contando con mi ayuda, aunque suponga un sacrificio para mí. Yo creo que el problema no está en que no tengamos. El problema está en que no valoramos la evangelización. Ahí es donde está el problema. El Señor puso una vez a una pobre viuda como ejemplo de generosidad, que no había echado millones en el cepillo del templo, porque no tenía millones, pero había echado una pequeña moneda. Y dijo de ella Jesús, esta ha echado de lo que necesita, no de lo que le sobra. Es decir, si tú valoras la evangelización, tienes que ayudar, tienes que colaborar. Ahí está uno de los grandes problemas de nuestra religión en el sentido amplio del término, y no me refiero a los sacerdotes o a los... Bueno, ¿el pueblo de Dios valora la evangelización? Por ejemplo, escribe mucha gente pidiendo misas a través de nuestra televisión, magnífica televisión, la misa diaria, mucha gente pidiendo misas para muchas cosas. No podemos mencionar más que a los difuntos, pero rezamos por todas las intenciones. Bueno, pero son muy pocos los que dicen, ¿puedo dar un donativo? Muy pocos. No pasa nada. Nosotros ofrecemos la misa exactamente igual, no lo hacemos por el dinero. Pero son muy pocos. Es decir, si no valoramos la evangelización, si no valoramos la Santa Misa, si no valoramos la oración, ¿qué está sucediendo con el pueblo de Dios? No voy a poner adjetivos, pero los tengo en la punta de la lengua. Y creo que cada uno los tiene en su cabeza. Si hablar de Dios, enseñar la ley del amor, transmitir la esperanza cierta de que hay vida eterna, de que la resurrección existe, de que los que han muerto no están muertos para siempre, si transmitir el mensaje de la misericordia divina no es importante para ti, ¿qué quiere decir? ¿Qué haces en la iglesia? Yo no lo entiendo. Si para ti, este mensaje para ti en tu vida personal, esto no es importantísimo, lo más importante, ¿qué haces en la iglesia? ¿Pero qué haces? No pierdas tiempo, hombre. En cambio, si para ti, como para aquellas mujeres que habían sido curadas por Jesús, si para ti el encuentro con el Señor ha sido tu salvación, tu curación en la tierra, y te llena de esperanza para cuando llegue la hora de tu muerte o la muerte de los tuyos, ¿por qué no ayudas? Bueno, es que estoy en una crisis económica en mi familia en este momento. Es verdad, por desgracia es verdad. Y ahí tenemos que estar ayudando. Es cierto esto. Pero todos, o la inmensísima mayoría, el problema es otra cosa. Y tampoco es la causa del problema el que haya curas que no obran bien o haya curas que se lo gastan en otras cosas. No. Elige la oscura simplemente. La causa está en que no valoras la evangelización. Esa es la causa. Cuando este amigo mío me dice, voy a seguir ayudando, aunque me cueste, porque valoro lo que usted hace, está haciendo como aquellas mujeres que ayudaban a Jesús con sus bienes. No lo hacían porque sí, o porque se hubieran enamorado de Cristo. Tonterías del pensamiento pansexual que hoy nos domina. Lo hacían porque valoraban el mensaje que Jesús estaba enseñando. Y eso que aún no había llegado la hora
de su muerte y de su resurrección. Cristo, a través de los sacerdotes, o por lo menos a través de muchos de los sacerdotes, sigue llevando el mensaje de la esperanza al mundo. Dios existe, Dios te ama y hay vida eterna, y Dios te perdona los pecados. Y este mensaje es salvador, es sanador. Pero necesita quien predique ese mensaje. Los apóstoles, es decir, los sacerdotes, hacen falta vocaciones, y necesita quien sostenga a esos predicadores. Hace falta ayuda económica de hombres y de mujeres. Todo lo demás es manipular a Dios, utilizar a Dios, ver qué puedo sacar de Dios o de la Iglesia o de los curas, sin pensar en cómo tengo que hacer algo yo por Dios. Recuerdo aquella frase famosa del presidente norteamericano Kennedy, cuando en el discurso de la Unión dijo: deja de preguntarte lo que tu país puede hacer por ti y empieza a preguntarte qué puedes hacer tú por tu país. Lo mismo digo, deja de preguntarte lo que tu Iglesia puede hacer por ti y empieza a preguntarte lo que tú tienes el deber de hacer por tu Iglesia. Que así sea.